Buenas noches, bienvenidos a todos a una reunión más de cierre de libro. Estamos cerrando nuestro séptimo libro, el libro de Nueva Izquierda y Cristianismo, de Francisco José Contreras Peláez y Diego Pulderqui, dos autores que si bien son católicos, los dos tienen formación en derecho y de cierta manera también en temas de economía, por lo que es un libro que nos desafía un poco más respecto al tipo de lecturas que hemos venido abordando, que hemos leído, que nos instruyen y que nos capacitan o nos dan cierta consejería sobre temas de la vida práctica como el matrimonio, como la maternidad. En este caso también como los hábitos, que fue el tercer libro que abordamos sobre hábitos atómicos. Adicional, pues hemos visto también libros ya más como de literatura que nos permiten recrear un poco la mente, pero sin dejar de lado la importancia de seguir alimentándonos con ideas que tienen valor. Y en este caso, Mujercitas fue uno de esos libros que creo que a todas nos gustó mucho y que incluso pues también aperturamos a nuestras niñas, ¿verdad? Mujeres a que lo pudieran leer y las que no están todavía en edad, pero que ya están por llegar allá, pues creo que también es un libro que estamos reservando para ellas. Pues hemos visto también sobre el evangelismo, creo que un libro que particularmente ha sido un motor importante en el momento de evangelizar. Creo que normalmente vemos el evangelismo como algo, una práctica nada más que se toma así como de ciertos formatos o machotes ya preconcebidos, ¿no? En el que dices, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero finalmente no dejan de ser mensajes que solamente llegan al oído, ¿no? A endulzar el oído, pero no apelan, digamos, al espíritu del hombre, ¿no? Que finalmente está muerto y que solamente la palabra de Dios y el poder de Dios y su espíritu pueden vivificar, ¿no? Al hombre que está muerto. Entonces, este libro de El Evangelio de hoy, auténtico, sintético, nos mostró la manera bíblica en la que Jesucristo hizo este trabajo, esta labor del evangelismo, y nos deja pautas para conocer cuál es el principio detrás de, ¿no? Al final todo se trata de la gloria de Dios y de que el pecador se expone directamente a la realidad en la que se encuentra, ¿no? Y entonces una necesidad proviene de reconocerse pecador, de reconocer que ha fallado y que pues ha ofendido a Dios durante toda su vida y durante todo su periodo, ¿no? Que Dios le ha permitido vivir. Entonces, creo que este libro, además de todo, nos brindó como buenas herramientas para entender cómo opera este proceso, que es ciertamente una cuestión espiritual en la que Dios tiene toda preeminencia, pero nos hizo ver también, pues, de este lado la responsabilidad tan grande que tenemos de no transmitir un mensaje entintado de incluso teorías y corrientes, modas que se ponen, ¿verdad?, en el momento del evangelismo. Pasamos ya por varios títulos, el título también de Susan Fenimore Cooper, el de Diario Rural, creo que también fue una gran inspiración para muchas de nosotras, sobre todo porque dentro de la pedagogía de Charlotte Mason encontramos mucho valor en herramientas como estas que nos exponen a visiones y a diferentes formas de llevar a cabo esta práctica. En este libro pues encontramos y recuperamos mucho valor, mucha riqueza y definitivamente creo que ha sido también como inspiración para nuestro día a día como mamás que educamos y que además de todo tratamos de incorporar estas herramientas que enriquecen mucho la educación en el hogar. Este libro pues muy bueno también, la verdad es que todos han sido como debidamente seleccionados, como tratando de cubrir todas las áreas o la mayor cantidad de áreas de interés de una madre y no necesariamente de interés en cuanto a que todos estos temas necesariamente hayan surgido, ¿no? De un interés particular, sino que consideramos que todos estos temas son importantes en la formación y en la cultura materna porque ella pues no solamente dirige en casa, digamos, la educación de sus hijos, sino que también pues inspira una vida y también es quien cuida el entorno del hogar, ¿no? De las amenazas que recibe de fuera. Entonces, este libro que es
nuestro séptimo libro del año, prácticamente ya más de la mitad del reto de lectura. Pues es un libro que rompe un poquito con el esquema que llevamos, ¿no? Más inspirador, más en temas propiamente de la madre, de ella como esposa, no solo como madre, ¿no? Entonces, este libro que se llama Nueva Izquierda y Cristianismo, no es solamente de un autor, son dos autores que comparten pues casi es un diálogo entre ellos, ¿no? Para mostrar una realidad que está vigente y que no está empezando, ¿no? No es una realidad nueva. Nueva Izquierda y Cristianismo de Diego Pulderqui y Francisco José Contreras Peláez. Dos autores, Francisco José Contreras Peláez, ambos son españoles, catedráticos los dos, pero de Francisco José Contreras Peláez encontramos un poquito más como de aportación, incluso ha hecho más libros. Él desde su perspectiva católica, sin embargo, es interesante ver cómo incluso Dios utilizó o utiliza el catolicismo como un tapón moral para evitar toda esta corriente, ¿verdad? Que ha tratado de imponerse como una religión a través de muchos factores, ¿no? En la educación particularmente, pues se detectan varios, ¿no? Varias corrientes o movimientos que bien pueden hacer el papel de religión. Entonces, particularmente de Francisco José Contreras Peláez, encontramos que es miembro de un partido en España, que se llama Vox y que además de todo es de derecha, no solo es de derecha, sino de ultraderecha, no solo es conservador, sino ultraconservador. O sea, y justamente lo que defienden esta ley moral de Dios, tal cual, y la presentan pues como una propuesta dentro de sus mismas leyes y operación en el partido. Entonces, vemos al segundo, que es Diego Pulderqui, y él vemos que es un profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, la formación de ambos, pues, pudiera ser muy desafiante para nosotras que somos, pues, madres, ¿verdad? Que básicamente pudiéramos tener algún tipo de formación, pero es como más inusual que nos enfoquemos o que nos dirijamos, digamos, hacia los temas de política. Sin embargo, con este libro creo que todas pudimos notar que no debería de ser opcional una lectura así, sino necesaria para poder entender el tiempo en el que estamos viviendo. Pues bueno, rápidamente hablo de que la tesis central de este libro, ¿verdad? Es cómo la izquierda ha fracasado, o sea, habiendo fracasado, dice, en el siglo XX, ¿verdad? En el programa clásico del socialismo, que es esta teoría económica, digamos, ha sustituido luego en el siglo XXI o ha sido sustituida por una revolución social económica, ¿verdad? Es decir, por la moral cultural, las ideas políticas como la liberación, ya lo vemos del aborto, de la redefinición del matrimonio, la promoción de nuevos modelos de familia, ¿verdad? Este libro fue escrito en el 2011 y sin embargo es tan relevante hoy, justamente con lo que estamos viendo en el tema, por ejemplo, en México, de los libros de texto que salieron para este ciclo escolar, ¿no? No solamente eso, ¿no? Aquí habla también de la implantación, por ejemplo, de la educación para la ciudadanía, ¿no? Una implantación de una educación para la ciudadanía, justamente lo que estamos viendo, ¿no? El feminismo radical también es otra de las cuestiones. Lo dice muy bien Jaime Mayor Oreja, que le hace el prefacio a este libro, y lo voy a leer tal cual porque me parece bien interesante. Dice, leer estas páginas llenas de verdad es no solo un recomendable ejercicio de reflexión y aprendizaje, sino también una necesidad si se desea comprender cuál es la auténtica realidad del tiempo que vivimos y los retos que tenemos planteados como individuos y como sociedad. O sea, realmente nos enfrenta a muchas realidades. El libro se divide en 4 partes que son muy interesantes. La primera parte habla de por qué la izquierda ataca a la iglesia y creo que en este sentido voy a, pues, a abrir
el espacio para que las mamás que leyeron junto conmigo y entre nosotras la lectura de este libro, pues podamos compartir los puntos que más nos llamaron la atención. Hubieron muchos desafíos, el lenguaje obviamente no es tan familiar para nosotras, sin embargo creo que en este tiempo ya mucho de este lenguaje ahora es familiar porque lo estamos viendo muy de frente y muy descaradamente incluso, ¿no? En los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Y en todo este movimiento que está ocurriendo a nivel no solamente de México, sino de Latinoamérica. Vemos entonces este primer apartado, ¿por qué la izquierda ataca a la iglesia? Y no sé si alguna de ustedes tiene algún punto que quisiera compartir respecto a este primer capítulo. Este es un capítulo que hace una buena introducción del tema, ¿no? Vemos puntos como la guerra civil occidental, la evolución de la izquierda, del socialismo al 78ismo, ¿no? Ese movimiento, no sé si alguna, bueno, Gina ya está ahí levantando la mano. Adelante, amiga, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, Dios les bendiga. Nada más quería como aclarar un poquito, porque a lo mejor para muchas, espero que a estas alturas del libro ustedes pudieron identificar qué era la derecha y qué era la izquierda, ¿no? Son dos corrientes realmente que tienen que ver con ideología, con política, con economía, ¿no? En la izquierda podemos decir de alguna forma entra lo que es el socialismo, el comunismo y todo esto lo que va con esa dirección, donde se apela al beneficio de la comunidad en general, que aparentemente puede sonar muy piadoso, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, pues esta izquierda, ¿verdad? Solamente unos son beneficiados. Realmente uno sí hace negocio, o sea, utilizan los beneficios del capitalismo para convertirse en socialismo, donde todos los demás tienen que tener los mismos derechos, que no suena tan mal, pero los mismos derechos, las mismas, donde todo el mundo debe de tener lo mismo, el mismo control, y podemos ver a países como Cuba, podemos ver países simplemente, estábamos hablando con una chica de otro país en vivo de verdad, donde decía que es socialista, es un país latinoamericano donde es socialista y no se les permite comprar más de cierto monto al mes, donde se les controla lo que compran, donde se les controla lo que gastan, donde no se puede poseer más. Por ejemplo, Cuba no pueden comer más pan de lo que el gobierno les da. Entonces, aparentemente el gobierno se convierte en un Big Brother, el que controla todo y el que le dice a la gente lo que deben de comer, lo que deben de consumir, ya sea políticamente, ya sea emocionalmente, incluso removiendo a Dios de la pintura, donde el gobierno se convierte en el Dios y el sacerdote de eso. La derecha apela más a los valores morales, al capitalismo, donde la gente tiene que pues trabajar bien duro para tener lo que tenga, no tiene que ser regalado. El capitalismo ayuda al avance de una sociedad, sin embargo, obviamente, pues el capitalismo también tiene que tener como límites, porque como Lilio lo ha mencionado, a veces con esa mentalidad se produce sin importar si si se destruye, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? La selva del Amazonas, sino es consumismo, donde todos se hacen ricos, donde todos persiguen su propia riqueza, sin importar las consecuencias que pueda llevar a la producción de esta. Pero en el lado derecho es donde también, en la derecha es donde entran también los valores humanos, la familia, como Dios la intentó, a hombre y mujer, no redefinición de la familia, la madre en el hogar también. Um, eh, ¿Qué más sería? Estoy tratando de pensar. El aborto, ¿no? Entonces, esas son las dos corrientes y ahí es donde se dividen, ¿no? Aparentemente las dos tendrían un beneficio hacia la sociedad. Como sea, uno está controlado por el gobierno y el otro está controlado, es algo como autónomo, ¿no? Personal. Aunque obviamente tiene que haber reglas y todo. Entonces, con esa definición podemos decir, mientras estaba leyendo el principio del libro, me quedaba pensando demasiado porque cuando removieron a Dios de las instituciones escolarizadas, de la escuela, se remueve a Dios y ¿qué queda?
pues se supone que ya no queda Dios, no es humanismo. De todos modos, el humanismo es una religión donde el yo es el Dios, ¿no? Ahora yo soy el Dios y el dueño de mi propia vida. Pero tenemos también las matemáticas. Las matemáticas son 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? O sea, es una verdad, eso es una verdad absoluta. Eso no importa si yo lo siento, si o no, es una verdad absoluta, perdón. Y las matemáticas, la biología. Un hombre siempre va a ser X, no me acuerdo, siempre me confundo. Y una mujer siempre va a tener los mismos cromosomas y un hombre va a tener siempre los mismos cromosomas, no importa lo que se sienta, lo que se identifique. Eso es una verdad absoluta, ¿no? No puedes cambiar de sexo, es una verdad absoluta. Entonces remueven a Dios y nos quedamos con las ciencias que son determinadas con la verdad como ciencias exactas. ¿Y qué está tratando de hacer ahorita la educación? Remover esas ciencias exactas, porque no puedes remover a Dios y quedarte con eso, es porque todos modos esos son verdad, y es lo que está hablando, de que entonces la verdad se convierte en verdad subjetiva y no objetiva. Entonces, donde yo vivo mi propia verdad y mi verdad es lo que importa, no lo que es real, sino lo que a mí me hace sentir bien. Entonces es una sociedad ahorita donde estamos criando, donde se está criando narcisistas completamente, donde su mundo completamente es lo único que importa, donde importan nada más sus propias necesidades y que al mismo tiempo pues por ejemplo, que los chicos jueguen porque se sienten chicas en los deportes de chicas, ¿no? Eso está pisoteando los derechos de las chicas, de las niñas, ¿no? Pero como es la realidad, ya no es objetiva, ahora es subjetiva, tienen que respetar eso. Y es como que canibalismo entre entre las propias ideas, ¿no? Que tienen, removiendo la objetividad de las cosas y siendo subjetivos, entonces cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene su propia interpretación de la realidad. Y nada, se me quedé pensando, cómo a través de la filosofía de Charles Mason, donde estamos tratando de encontrar la verdad de las cosas, ¿verdad? No podemos separar a Cristo de la verdad y no podemos separarla, pues ni siquiera las matemáticas, ¿no? Alguien que es ateo puede darse cuenta que hay cosas que son objetivas. O sea, no importa qué tan ateo sea, que no crea en Dios, que pueda negar todo lo que Dios es o ha hecho, pero no podemos negar lo que es la verdad. Entonces, hay verdades que son objetivas y eso la verdad, me anima mucho porque aunque hay muchas cosas pues, muy tristes que el libro va a describir a través de todo, hay cosas muy padres porque la verdad es la verdad y Cristo es la verdad. Y entonces, si nosotros caminamos con Cristo, como cristianos, siempre debemos de caminar en esa verdad y ahí es donde entra, ¿no? Como el libro se llama, en la iglesia, ¿no? Y cuando la iglesia se aparta de esa verdad, es cuando se va a la izquierda. Sí, está bien, porque como tú comentas, hay ciertos conceptos que aparecen que son como nuevos para nosotros, o algunos que hemos escuchado, pero que no asociamos con nada, no hay un referente atrás. Pero la parte de, por ejemplo, entender qué es la izquierda y la nueva izquierda, por lo que puedo entender, la izquierda como tal justamente trataba el tema del socialismo, ¿no? El programa clásico para la izquierda era el socialismo y era a través de la lucha de clases y todo esto, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ir avanzando, ¿no? Y llega un momento en el que ya no es el tema de la lucha de clases. Además de todo, son modelos económicos que han fracasado en todos los países. Entonces ya no se venden tan fácil. Entonces ahora hay que reemplazar y sustituir los conceptos, ¿no? Y ahora la revolución ya no va a ser entre clases, la lucha de clases, sino va a ser moral cultural. Entonces tienen que cambiar todos los valores y cuando cambian todos los valores, pues prácticamente, y no empieza recientemente, ¿no? Ya lo comentábamos, por ejemplo, en alguna plática, cómo desde el gobierno de Lázaro Cárdenas ya se habían metido el tema del socialismo en la educación, pero él ya había propuesto muchas de las cosas que ahorita están presentándose en los libros de texto, ¿no? Las ideologías, ¿no? De la educación sexual integral, ¿no? Todo esto, pero eran otros tiempos y entonces la gente estaba más sólida, o sea, el bloque de la sociedad era más sólido y no se dejaron llevar por todas estas ideas. De hecho, si ustedes indagan y está ahí algún referente en la página del gobierno, cómo es que la gente se armó con armas, o sea, tal cual, ¿no? Se levantaron los padres con armas, ahorita ya estamos desarmados,
pero antes se levantaron y fue una lucha, ¿verdad? Entre el gobierno, entre el Estado y el pueblo, que duró más o menos 10 años. Y ahorita, bueno, ya pasó, ya van obviamente de poco en poco, ¿no? Van así como haciendo movimientos, van cambiando leyes, la famosa ventana de Overton, ¿no? En el que primero es lo impensable y de lo impensable a lo aceptable, no sé si la conocen esa ventana. Y bueno, es lo que han hecho, ¿no? Prácticamente para llegar a este punto. Entonces, sí, como comenta Gina, o sea, entender que es estos conceptos, ¿no? El tema de la izquierda, de la nueva izquierda, que ya no es un tema como tal económico, sino más bien cultural y de las ideas. Y cómo, pues obviamente todo esto se empieza a hacer político, ¿no? Se empiezan a regular, se empiezan a hacer todas estas llamadas. Y bueno, pues vamos con Gaby. Gracias, Lili. Bueno, retomando lo que tú mencionaste ahorita, que esto no es nuevo, quisiera leer el Salmo 14, los primeros 3 versículos que dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos que este interés y anhelo del hombre de sacar a Dios de la ecuación ha sido históricamente desde el Génesis lo que siempre está presente. Entonces, si lo retomamos en este esfuerzo de la izquierda por atacar, es que yo puse atacar el cristianismo en lugar de la iglesia porque me quedé pensando que la izquierda siempre ha reducido el problema del hombre al ámbito material. Siempre han querido sacar a Dios de la ecuación. De hecho, si ustedes recuerdan, Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y Federico Engels, que fue el principal financiador de Marx y de su trabajo, dicen que en algún momento la hija de Marx le preguntó que quién era el hombre que él más odiaba en el mundo, que sea Jesucristo. Y él dijo no, sino a Carlos Spurgeon. Bueno, las que conozcan quién es Spurgeon, fue un predicador inglés bautista del siglo XIX, que a través de él Dios trajo un avivamiento y a través de él Dios impidió que el comunismo avanzara como en otros países europeos, porque Spurgeon se dirigía mucho a la clase obrera. Entonces Engels decía, para mí Spurgeon es como nuestro principal enemigo para avanzar el comunismo en Inglaterra. Y ellos siempre tradicionalmente, el problema de la izquierda ha sido el materialismo histórico, el opresor y el oprimido. El opresor es el dueño del capital y el oprimido es el proletariado. Y sobre eso siempre estuvieron luchando el proletariado, el campesinado, cuando el verdadero problema no es el capital, sino el pecado. El pecado es el que nos oprime como raza, como humanos. Decía Gramsci, que fue un ideólogo del marxismo, que había una necesidad de establecer intelectuales orgánicos que trajeran una reingeniería social en las culturas para que ellos pudieran imponer sus ideas e intereses. Entonces, hago este puente con Gramsci para ver que hoy en día la izquierda ya no tiene, como bien dice el libro, su principal campo de batalla en lo económico, sino en la dimensión cultural. Y esta batalla se da en 2 líneas. Primero, quieren condicionar a la cultura los valores y la ética. Siempre dicen, no puede haber algo definitivo de valores o de ética o de moral, porque todo va a estar determinado por cada cultura. Pero al mismo tiempo pretenden establecer una cultura mundial que acepte los valores que ellos quieren difundir. Me hizo pensar esta lectura en un video que tiene César Vidal,
que se llama La familia bajo ataque y habla del globalismo y dice que pues los ideólogos izquierdistas, los dueños del capital, los verdaderos dueños del capital, hablamos de las familias Rockefeller, DuPont, etcétera, que por así decirlo podrían ser los intelectuales de esta izquierda cultural, aunque parezca contradictorio. Dice César Vidal que Rockefeller dice que ellos buscan establecer un gobierno mundial en donde todos sus valores sean aceptados por parejo y que sus tres principales obstáculos para lograrlo son la nación-estado, que ellos consideran que ya no tiene razón de ser, la iglesia y la familia. Por eso viene este ataque tan fuerte a la iglesia. Y pues ellos quieren que la sociedad acepte ciertos valores y rechacen todos los demás. En este discurso del occidente, ¿no? Del ataque de los valores del occidente, que sabemos que está fundada la cultura occidental sobre principios judeocristianos, que como bien decía Gina, es la familia tradicional, el papel de nosotras en nuestra casa, y ellos tienen a través de este marxismo cultural un incansable descrédito a la familia tradicional y siempre están desacreditando la familia como el patriarcado y la esclavitud de la mujer y estos términos que no hacen más que ir luchando por establecer esta nueva realidad en una sociedad, pero ya no local, ya no continental, sino global. Sí, gracias Gaby por la aportación. Y los datos que refieres sí son súper interesantes. Lo de Spurgeon, me parece que lo había escuchado, no lo había leído, pero sí lo había escuchado. Y creo que, pues sí, lo tenían claro, ¿no? Desde el principio quién iba a ser precisamente el oponente. Y esto se ha visto así pues desde mucho tiempo antes, ¿no? No quiero cortarle la idea a Lore, que ya levantó la mano desde hace rato. Adelante, Lore. La verdad que lo que el autor plantea es la guerra de pensamientos, de ideas que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y que podemos ya presenciarlo. Aunque este autor lo escribió hace unos años atrás, es lo que ahora nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo se está produciendo todos esos cambios, porque ya no es una batalla económica, sino cultural, ¿no? De ideas. Y bueno, aquí decía el autor que la nueva izquierda ya no tiene un proyecto económico, sino un proyecto cultural, en donde la iglesia es el principal oponente de resistencia, ¿no? Por eso hay un choque hacia la iglesia como un oponente, ¿verdad? En el cual la iglesia pues camina en verdades absolutas, ¿verdad? Y en la que ya no cuadra con esas nuevas ideas de pensamiento en la que todo es permisivo siempre y cuando nos produzca placer, que está llevando pues a una falsa libertad donde no se dan cuenta que están siendo llevados esclavos de sus mismas pasiones, de sus mismos pensamientos y que va en una decadencia moral muy tremenda. No dice aquí que las creencias religiosas son el mayor enemigo y el principal obstáculo de quienes quieren vaciar de contenido el sistema moral. O sea, y venden esa idea, ese pensamiento a cambio de cierto placer y de cierto gusto que todo eso lleva, ¿no? Pero no se dan cuenta que están encaminados a una esclavitud y se están alejando de la verdad y de la moral y de todo aquello que los hace verdaderamente libres. Y eso es algo muy fuerte y que es global y que lo estamos viendo en la actualidad. Es lo que, bueno, quería comentar. Sí, gracias Lore, gracias, porque bueno, ahí todavía tomando el primer capítulo que habla,
justamente sobre esa evolución de la izquierda, del socialismo, a este movimiento en el que prácticamente ya no solamente es como sus partidarios, sino que buscan obviamente organizaciones internacionales que respalden para que esto se pueda perpetuar, ¿no? Se perpetúa toda la carga ideológica que tienen. Y pues sí vemos que si algo ha sido claro es justamente que el campo de batalla para ellos ha sido la vida, ¿verdad? La vida, la sacralidad de la vida, ¿no? En el tema de aborto, por ejemplo, la familia, ¿no? La religión en la vida pública, ¿no? También es algo que obviamente han querido reemplazar y lo han hecho de muchas maneras. Y bueno, creo que una de las cosas que también se comentaron fue justamente que pues ya, y ya lo hemos hablado también antes, como el Estado, Dios instituyó 3 instituciones, así tal cual, la familia, lo que ya vemos, la iglesia y el gobierno, ¿no? El gobierno no es sinónimo de Estado, ya lo hemos visto. Sin embargo, bueno, si pudiéramos hablar de un Estado, el Estado también tiene limitadas funciones y de hecho debería de estar limitado en sus funciones porque cuando trata de abarcar más, de abarcar todos los aspectos de la vida del ciudadano, ya no es un Estado, sino un estatismo, que es prácticamente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Como tal, o sea, sí hay funciones muy específicas que tiene el Estado y que probablemente ya en otro material para no ahondar demasiado en este tema y concentrarnos en el tema del libro, pero lo que sí es que el estatismo hace precisamente eso, ¿no? Trata de abarcar más el mercado, y vemos que justamente en esta ética de capitalismo, que el capitalismo como modelo social ha resultado mejor que el socialismo, ¿no? Definitivamente. Pero el problema con el capitalismo de hoy es la ética que tiene. Entonces, lo que sí vemos es que a medida que el Estado ha tratado de abarcar más, lo ha hecho a través de la usurpación de funciones, ¿no? A los padres, ¿no? Mete el sistema educativo para usurpar la función de los padres. Mete, por ejemplo, ellos no deben de encargarse de los pobres y sin embargo, ¿no? ¿A quién llama Dios a que se encargue de los pobres? Nos llama a nosotros, ¿no? A los cristianos. Es parte de practicar una moral cristiana, por ejemplo. No le toca al Estado, pero en la medida en la que ha abarcado más, obviamente tiene más control, tiene más poder, eso es lo que buscan, ¿no? En la medida en la que abarcan más, sustituyen, reemplazan, usurpan funciones, pues más poderosos se hacen. Y en este tema de la religión, pues sí, no nos iban a dejar vacíos, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que cuando el hombre abandonó, o más bien las teorías abandonaron a Dios, por ejemplo, el hombre quedó vacío, ¿no? Entonces, ¿con qué lo tenemos que llenar ahora? Entonces viene una serie de cosas, que es lo que justamente estamos viendo, ¿no? Muchas corrientes que ya analizándolas por separado tienen ese carácter de religión, ¿no? El tema del relativismo, que es el siguiente capítulo. No sé si alguien quiere hacer alguna precisión antes de pasar al siguiente, algún comentario sobre este primer capítulo. Gracias. Una de las cosas que se me hizo muy interesante que menciona en la primera parte y es acerca de, no sé si fue mi interpretación, pero fue lo que yo entendí, que le daban muy pocas esperanzas a Europa en cuanto a cambiar, ¿no? En cuanto ya completamente está como perdida. Y el mes pasado hay un pastor que me gusta mucho que se llama Buddy Buckham. Él estaba en una entrevista de misiones. Él es un pastor muy reconocido y tiene, ay, no me acuerdo en qué parte de África está. Él empieza con Z. Bueno, no me acuerdo, pero está en África y él habla acerca de las misiones, desde ser misioneros y cosas así, y le preguntaron acerca de Europa, dijo, y él pues es muy inteligente, ¿no? Es un hombre de Dios y dijo, Europa está perdido. Y le dijeron, ¿de verdad? Y él dijo, tenemos que enfocarnos en donde todavía hay esperanza, dice, y Europa está perdido. Y la verdad, eso me hizo bien triste porque este libro estaba
lo que yo entendí es lo que estaba diciendo, que hay muy pocas esperanzas para Europa, ¿no? Obviamente todavía hay un remanente, ¿no? Y Dios tiene misericordia porque obviamente hay un remanente, ¿no? Podemos ver pastores que se están levantando en España con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es es, ah, hay mucha resistencia en contra de la verdad, ¿no? Completamente, y eso es una de las cosas que me impactó mucho también, aparte, mientras escuchaba ese libro, porque Pastor Bori Bacan también mencionó eso, y dije, wow, o sea, se imaginan que digan, que puedan vernos desde lejos y digan, ya no hay esperanza para ellos, ¿no? O sea, que muy triste. Sí, amiga, de hecho, mi esposo en esta semana me platicaba que se está reuniendo también con un grupo de personas que están estudiando algunos textos de este tipo y bueno, dentro de los comentarios que me hizo es que, bueno, sabemos quién es George Soros, ¿no? El que ha metido muchísimo dinero. O sea, es un hombre riquísimo en dinero y le han invertido mucho de su dinero precisamente a la degradación de la sociedad, ¿no? Porque ha impulsado a través de su misma economía para presionar a los gobiernos a que impulsen ciertas leyes, ¿no? Regulen y todo esto. Y me comentaba que justamente él ya terminó su trabajo en Europa, o sea, ya dijo ya, y ahora viene para Latinoamérica, ¿no? A terminar su labor. Está terrible porque justamente sí lo que vemos es que Europa adolece muchísimo, ¿no? Tenemos incluso amistades, ¿no? Bueno, no se conectó Marieli, pero ella misma nos ha platicado la situación tan difícil que se vive, ¿no? En cuanto a un abandono de la fe, ¿no? Que no es reciente, ¿no? Es de generaciones. De hecho, aquí en el libro cierra en la conclusión del libro como refiriendo que Europa en algún momento pues tuvo, ¿no? Pues de ahí surgieron, ¿no? De hecho, muchos pastores, o sea, la influencia del cristianismo comenzó ahí, pero sin embargo, pues prácticamente a un abandono de cierto tiempo de todas estas creencias por toda la imposición que se ha visto, pues realmente se encuentran en una situación terrible. De hecho, él habla de recristianizar a Europa, ¿no? De volver a presentarles tal cual el evangelio a Europa para que pues la salvación que viene de Cristo pueda llegar a ellos. Pero sí es una situación terrible y lo más terrible también es pues que justamente este individuo está tratando de venirse a Latinoamérica, ¿no? Porque dice que ya terminó su labor en Europa. O sea, así de grave las cosas, ¿no? Pau, adelante. Bueno, pues a mí apenas alcancé a terminar el primer capítulo y pues lo que me queda es ay, pues es que estamos navegando contra corriente y aquí tengo algunas citas que me llamaron la atención que dice, las personas religiosas son reducidas a ciudadanos de segunda, donde nuestra voz no suena, o sea, no podemos dar nuestra opinión. Todos los demás sí, pero la opinión del cristiano no se escucha. Y dice que es inquietante cómo muchos de los criterios de izquierda se han incrustado pues en la ideología también de algunos cristianos que no están suficientemente formados. Y otra cita dice que no ha encontrado alguna vez creyentes que dicen, por ejemplo, yo no abortaría, pero no me siento con derecho a imponer mi criterio a personas que no piensan como yo, ¿no? Y en este sentido, es nuestro deber, otra cita dice, hay un deber que atañe a todos los cristianos, que es el de influir en la sociedad para que se dirijan hacia estos valores jurídicos naturales, pero también cristianos. Y un cristiano que deja de ser cristiano en la esfera pública no es un verdadero cristiano y no conoce en absoluto su fe. Entonces, pues eso es lo que nos toca, o sea, conocer qué está pasando a nuestro alrededor para tener o sea, las armas necesarias y no quedarnos calladas y empezar desde la familia, ¿no? Porque nosotros estamos pues estamos en familias cristianas totalmente contra cultura, como decía aquí el libro, somos la minoría totalmente y no debemos de caer la tolerancia, la falsa tolerancia, porque también nuestra voz debe de ser escuchada y pues sobre todo nuestra voz tiene la verdad, ¿no? Porque también ahí decía que la verdad ha quedado como totalmente, es relativa, relativiza la verdad y nosotros sabemos que nuestra verdad es verdadera.
ahorita que hablaban del tema de Europa, ¿no? Tal vez ya me estoy adelantando mucho y estoy spoilando mucho el libro, pero eh, me llamó muchísimo la atención. También tengo aquí algunas citas, ¿no? Como antes de entrar a las citas, esto no lo volví a encontrar en la lectura para decirlo textual, pero habla mucho acerca de cómo nos han vendido esta idea del nuevo, entre comillas, valor humano, ¿no? Y que se trata mucho de qué es lo que estás produciendo, tanto materialmente como intelectualmente, ¿no? En temas de salud, ¿no? Y que todas estas cosas forman el valor de una persona. Entonces concluye esa idea, ¿no? Como entonces las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa o que por alguna situación, ya sea por guerras o por enfermedades, han perdido algún miembro de su cuerpo, entonces tienen menos valor como persona, ¿no? Y me hubiera encantado, hijo, es un libro muy extenso y ya no pude encontrar la cita para tomar el nombre, pero decía que una persona decía, no, pues o sea, este animal, simio o sí, este animal vale más que una persona con una enfermedad o con una discapacidad, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención porque a final de cuentas, o sea, esto está atentando contra nuestra identidad y contra nuestro valor como personas. Y aún más, este tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como ahora estamos, entre comillas, como creando algo que tiene más valor que el mismo humano. Entonces, eh, porque, o sea, empezamos desde los celulares, ¿no? Los smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿no? Que ya está por ahí he escuchado la frase de, ay, el teléfono es más inteligente que el que lo usa, ¿no? Que la persona, ¿no? Y en cuanto a capacidades, pero cómo esto ha ido yendo sutilmente a más en cuanto a que le damos más valor a eh, esta nueva herramienta, ¿no? Del chat GPT, sí, creo que se llama así, pues eso te soluciona todos tus problemas. No tienes nada aquí en la mente que puedas tú crear. Pues métete, nada más dale 2, 3 palabras y listo, ¿no? Como por arte de magia tienes algo mucho mejor de lo que tú mismo pudieras haber creado, ¿no? Y eso es como una mentira tras otra mentira y que igual nos vamos de manera sutil. eh, y lo que decía Lili, ¿no? Como cómo llegamos a esto que nunca hubiéramos creído llegar, pues fue con cosas como no se ven tan mal, ¿no? No nos perjudicarían tanto, ¿no? Quitarle ese peso que en realidad tiene, ¿no? Y hablaba también de la visión, y aquí yo bueno, no quiero decir me espanté, pero sí me causó un gran impacto el que yo veía como cosas aisladas, ¿no? Como este tema de la educación y lo que se vive en México ahorita con los libros de texto, aislado de el tema de la política o aislado de hasta y lo que nos están vendiendo como entretenimiento, ¿no? El tema de, pues ahora ve el drama coreano, ¿no? La música, el K-pop, ¿no? Y todo ahora es gustos de la cultura oriental, ¿no? Entonces yo decía como, pues sí, eso está como de moda y ya no pasa nada, ¿no? Pero el libro nos llama también a que se está viendo un tema de que el occidente es el malo, el oriente es el bueno, ¿no? O el oriental es el mártir, ¿no? Y entonces empezamos como a romantizar a la cultura oriental o a darle más valor también que a la cultura occidental, ¿no? Y ver la cultura occidental como, pues sí, como el malo, ¿no? Como el que ha matado, como el que tiene toda la culpa. Y a final de cuentas, o sea, es como
todo suma a esta misma mentira, ¿no? Son como pedacitos del rompecabezas que vamos descubriendo y que al final de armado, ¿no? Y que no creo que tengamos ahorita todas las piezas, ¿no? Para armarlo, pero viendo ya como un panorama un poquito más general, pues todo nos lleva hacia lo mismo. Y tengo aquí algunas citas que ya son casi del final del libro, ¿no? Dice que, pues primero, que el relativismo es como esta nueva religión europea, ¿no? Porque se inclina un poquito más hacia lo europeo por lo que sus autores son europeos. Me llama mucho la atención también porque este libro, a pesar de que ya tiene poco más de 10 años de haber sido escrito, me revela a mí, no sé, bueno, yo creo que también a ustedes, cómo estamos viendo como pedacitos de esto que se escribió hace algunos años, pero lo vemos ahora aquí, ¿no? En Latinoamérica, y lo que ya decían Gina y Lili. Y esta contradicción de que lo relativo es como, todo es relativo, como cada quien tiene su verdad, ¿no? Pero esa es la verdad, que todo es relativo. Entonces, ¿cómo llegas a una verdad diciendo que no hay verdad? Entonces, choca ahí muchísimo, ¿no? Y desde ahí es como hay que cuestionarnos. Entonces, la crítica es hacia el tema de la verdad, ¿no? Dice la cita aquí el autor, el concepto verdad pierde su prestigio milenario. Quien apele a la verdad se hace acreedor a la sospecha y condena automática. Se le motejará de reaccionario, fundamentalista, intolerante, etcétera, ¿no? Y es algo que hemos visto, al menos aquí en México, yo que estoy en Ciudad de México, que tal vez lo veo un poquito como más sin maquillaje, ¿no? El que, híjole, no eres un intolerante porque el tema de la comunidad LGTB, ¿no? No eres un intolerante porque el feminismo, eres un intolerante porque los plantones en el Zócalo, ¿no? O las posturas políticas. Y a final de cuentas, como todo es, entre comillas, relativo, ¿no? O sea, tú pudieras decir, entonces tú me estás tachando a mí de, pues, o sea, ni siquiera me dan las palabras, ¿no? Como, porque tampoco quiero que esto suene como que, yo estoy ahí condenando, ¿no? Pero a final de cuentas sí tenemos una verdad y necesitamos un fundamento sólido para nuestra vida, para cómo educar a nuestros hijos, ¿no? O sea, no podemos crearlos así nomás como chivas locas, decir, pues tú piensa lo que tú quieras y eso está bien padre, ¿no? Y sí, tú estás bien y yo no te voy a decir nada, ¿no? Porque entonces ahí nos estarían tachando de, ¿cómo estás dejando a los niños, ¿no? A tus hijos, no, te vamos a demandar. No, pues ustedes me están pidiendo que sea flexible, ultra flexible en todas las cosas en las que yo enseño a mis hijos, ¿no? Pero bueno. Y otra cita que tengo aquí es toda esta corriente de que Dios no existe, ¿no? O que Dios está muerto, o sea, esto está chistoso porque es como, o sea, sí existió, pero ya está muerto, ¿no? O sea, ya, si yo lo saco de mi mente, ya no existe, ¿no? Y eso está muy ilógico. Entonces dice, muerto Dios, muere también la razón, y muerta la razón, retorna el pensamiento mágico bajo formas increíblemente regresivas y chuscas, ¿no? Es como, bueno, cómo empieza la lista, el tarot, la negromancia, las sectas, los cultos neopaganos de la New Age, la redivinización de la naturaleza, ¿no? Y que lo vemos con este ecologismo radical. Y dice, la posmodernidad termina conduciéndonos de vuelta a la premodernidad más remota. O sea, en lugar de creer que estamos avanzando al ser tan progresistas, estamos regresando a las cosas de las cuales ya habíamos salido, ¿no? Y entonces,
lo vemos muchísimo y lo vemos también bien sutil, ¿no? Yo creo que también como mamás, como mujeres, nos salen ahí una que otra publicidad en redes sociales o en la tele o en el radio de estas cosas de las nuevas brujas, ¿no? De, no, esto es magia y prende tus inciensos y no vamos a hablar de que todas somos parte de la naturaleza, ¿no? Y como cositas como que, ay, suena bonito, ¿no? Suena como a, vamos a limpiar el ambiente, pero a final de cuentas esto nos regresa en el tiempo, ¿no? El que otra vez tenemos que empezar a pues abrir los ojos, ¿no? A final de cuentas. Y la última cita que yo tenía aquí dice, obviamente hablando de Europa, ¿no? Dice, el europeo medio rechaza como intolerable y caduca la noción de pecado. Pues obviamente, si no existe la verdad, pues tampoco va a existir una postura correcta contra la cual pecar, ¿no? Dice, y la noción conexa de redención, o sea, no hay ni pecado ni redención cuando se trata de la vida individual. Y esto que hablaban de ya no hay cristianos, ¿no? O ya no hay un fundamento cristiano en Europa, es porque ya las personas no creen que exista algo por lo cual arrepentirse. Ya no existe la persona, o bueno, a manera de promedio, quien busque la verdad, quien busque fundamentos sólidos en la fe, ¿no? Que también el libro habla acerca de, pues la ciencia, toda ciencia necesita fe, ¿no? Porque todo es teoría, todo es creer, ¿no? Confiar en algo. Entonces ya no hay de manera individual, pero de manera colectiva, dice la cita, pero la noción de pecado no desaparece fácilmente. Lo que hace la cultura progresista, pues, es colectivizarla, extendiéndola a toda nuestra civilización. No somos, por tanto, individualmente culpables de nada, ¿no? Pero Occidente, o sea, el conjunto, es colectivamente vil y homicida por esto y esto y esto y esto y esto, y cosas bien puntuales de juicio, ¿no? Entonces ahí sí existe el pecado, ahí sí existe una culpa y un juicio por parte de un colectivo progresista, relativista, hacia una nación, pero individualmente como nadie es culpable, ¿no? Entonces, eso a mí me dejó mucho. Sí lo veo como desde un punto, esto sucede en Europa, pero estemos alertas porque podemos estarlo ya viviendo aquí. Yo estoy en México, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica ya lo empezamos a vivir y creo que es bueno el tener esta información para estar alerta y poder darles un fundamento sólido primero a nuestros hijos biológicos o adoptivos, pero también a nuestros hijos hablando como comunidad, ¿no? Y como nación. Entonces, pues sí, necesitamos unas de otras para poder regresar a ese fundamento, a esa verdad y que es segura y que es la única verdad, ¿no? Y eso es todo lo que iba a comentar. Gracias, Ale, por la aportación. Pues sí, realmente abarcaste varios temas que justamente, bueno, ya se había como introducido un poco el tema del relativismo. Yo solamente, bueno, iba a comentar una cita cuando habló Pau, pero bueno, y se une mucho a lo que comentas tú también, el tema de cómo, además de todo, o sea, el dualismo, ¿no? O sea, el dualismo de pensar que podemos llevar una vida cristiana apartados de nuestra vida pública, por ejemplo, o de nuestro aporte a la vida pública tal cual, ¿no? O sea, lo que implica también el apoyo a ciertas políticas, el no hablar con verdad, ¿no? Cuando es debido. Creo que muchos, si algo me dejó esta lectura a mí, es cómo somos miedosos, ¿no? Porque entonces realmente tememos que no hay una verdad o nos vamos a sentir como jactanciosos y decimos, pues mira, podrá parecer jactancioso, pero esta es la verdad, ¿no? Entonces,
¿qué temes, no? Que te digan, bueno, esa es tu verdad, ¿no? Pero no es la verdad para todos, ¿no? Vive tu verdad. Entonces creo que a mí sí me llevó a ver precisamente que muchas veces somos cobardes, como lo dice la palabra, y de hecho en Apocalipsis, una de las cuestiones que Dios va a condenar, pues precisamente es la cobardía, ¿no? Y creo que tiene que ver incluso con estas prácticas relativistas en las que ni nos damos cuenta, pero terminamos siendo muy neutrales, ¿no? En nuestras posturas, para no entrar en controversia, para no decir de más, entonces nos mantenemos a la distancia. Pero entonces, ¿qué función tiene, no? Ya lo comentaba en estos días también por acá en casa, cómo es que Dios nos manda a ser sal y luz, ¿no? Pero cuando tenemos que ser luz, escondemos la lámpara abajo de la cama para no vernos intolerantes, ¿no? Entonces no vamos a alumbrar. Y el salero, o sea, el salero puede contener la sal, ¿no? Pero la sal adentro del salero no hace nada, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en casa y no hablamos, no exponemos la verdad y nos atemorizamos, ¿no? Muchas veces porque pensamos que nos van a tomar como radicales. Bueno, ahí habla incluso de varias palabras y varias connotaciones que le dan a la persona que defiende su fe, ¿no? A este grado. Entonces, sí, a mí me llevó a pensar precisamente que muchas pautas en la vida, aún como cristianos, tienden a ser relativas, ¿no? O sea, tendemos al relativismo en el sentido de que no estamos dispuestos a defender la verdad, ¿no? Cuando es debido, para no vernos intolerantes, para no vernos de muchas otras formas. Entonces, sí tiene un problema. Ya con lo que comentaba Pau hace un ratito, se me venía a la mente precisamente cómo nos meten en la cabeza también esta parte de no podemos hablar de religión y política, ¿no? O sea, son temas que no se deben de tocar, ¿no? Entonces te vas con la idea de que son los temas que en cualquier momento tienes que evitar, ¿no? Y eso justamente es sano, ¿no? Lo comenta el autor en el libro, cómo es sano que sí se toquen los temas, porque finalmente lo que se trata de exponer cuando hacemos una confrontación de ideas es que los dos están en búsqueda de la verdad. No podemos pensar que nadie va tras la verdad, porque es como una característica que Dios pone al hombre, ¿no? Obviamente en su caída, pues esto se distorsiona, pero finalmente sí hay una necesidad que el hombre tiene de conocer y de conocer la verdad. Entonces nosotros podemos vivir en este mundo dualista, ¿no? Entre lo secular y lo espiritual, no solamente en la educación como lo hemos aprendido, ¿no? Sino también vemos que las cuestiones de la política pues no me corresponden, no tenemos un lugar activo dentro de lo que se hace a nivel política de tu país, ¿no? No te involucras en los partidos, no opinas, no ejerces voto, te mantienes resguardando a tu familia, ¿no? Ahora sí que permites que allá se organicen para atacar tu familia y piensas que tu abrazo va a ser suficiente, ¿no? Para resguardarla. O sea, cuando en realidad tenemos que levantar la voz. Si algo aprendí, por ejemplo, de esta lectura es que, bueno, llegó un momento en el que yo no sabía que los autores eran católicos. Sin embargo, habíamos leído muy buenos comentarios del libro y cuando llegué a la parte del catolicismo dije, ups, dije, sí estoy en el lugar correcto, pero a medida que leí me di cuenta precisamente que Dios utiliza incluso lo que Él necesite para poner ese, como les digo, ese tapón moral, ¿no? Para que no pase más allá. Si algo pude reconocer en esta lectura también es la influencia de la Iglesia Católica respecto a que sí se involucre en debates públicos de este tema. Y los cristianos muchas veces estamos no nos ponemos de acuerdo, ¿no? En ciertas cosas doctrinales y demás o denominacionales y no tenemos mucha presencia muchas veces, ¿no? Sin embargo, el Señor pues se ha usado de todo, ¿no? Él va a preservar su iglesia, va a preservar su plan, o sea, nada de lo que haga el hombre va a estropear el plan de Dios porque Dios lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, lo cierto es que tenemos una responsabilidad y creo que en la parte del relativismo sí es muy claro que hemos muchas veces cedido, ¿no? A la tentación de no vernos impositivos, ¿no? De no vernos intolerantes y terminamos aceptando, ¿no? Lo que viene.
Entonces, no hay como esta función de la sal que queda fuera del salero. O sea, si la dejas en el salero no hace nada, ¿no? O sea, no va a conservar ningún alimento si se mantiene adentro del salero. Tiene que estar directamente, ¿no? Tiene que exponerse ahí. Y entonces creo que muchas veces sí nos ha podido esta religión del relativismo como cristianos frenar en los momentos en los que teníamos que hablar la verdad, ¿no? No sé si vieron que recientemente me invitó Des a que, la invitaron a Des, pero ella me dijo que la cubriera en una charla para universitarios. Entonces ahí fue la primera demostración, o la primera prueba. Bueno, háblales del relativismo, ¿no? Porque realmente no hay una educación laica, toda educación es religiosa, nada más que qué religión. Él lo habla como un tipo de pseudo religión, ¿no? Porque ni siquiera puede tener como esas características de una religión, pero sí una pseudo religión. Entonces, enfrentarte con a lo mejor universitarios que vienen obviamente ya con una mentalidad completamente trabajada para desconfiar, para rechazar las cosas de Dios, pues es un tema complejo, ¿no? Y de pronto decir, no, pues esta es la verdad, ¿no? No importa si me ves impositiva, intolerante, hay una verdad, ¿no? Que no te pertenece a ti, que no me pertenece a mí, no es de ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues son una de las cosas que también medité en esta lectura. Bueno, voy con Gina nuevamente, luego Jazz y Garra. También, una de las cosas que el libro decía, que la izquierda utiliza los errores que ha cometido la iglesia para atacar la verdad. Y ha habido papas incluso, ¿no? Que han hablado y que están a favor del matrimonio gay, están a favor son pro-choice, ¿verdad? No dicen que son contra el aborto, pero sin embargo, entonces la izquierda va a utilizar todos los errores para tratar de opacar cosas que sí son verdaderas, porque está comprobado que en una sociedad donde hay un matrimonio, donde la familia está compuesta por un hombre y una mujer y son creyentes, hay más posibilidades de que esa sociedad sea más, mejor trabajadores, hay menos delincuencia, hay menos crímenes y todo, pero la izquierda va a utilizar los malos ejemplos que la derecha ha hecho para tratar de quitar, destituir la verdad, ¿no? Entonces, si conocemos, tú y yo podemos conocer mucha gente que dice, ay, no, yo para qué soy cristiano si mi primo es cristiano y es bien alcohólico, o ve a su esposa, o son bien chismosos. Entonces, esas son las armas, nuestro testimonio importa mucho. Y que obviamente si la iglesia en algún momento, porque ha habido en la historia de la humanidad, ¿verdad? La iglesia ha cometido muchos errores en el nombre, simplemente cuando fue la reforma, ¿verdad? A través de la reforma, todos aquellos que no querían sujetarse a la autoridad de la iglesia católica, dijeron que eran reformados, que eran que no eran católicos, pero entonces porque no querían sujetarse, pero no realmente porque querían seguir a Cristo, sino porque nada más no querían ser identificados con eso para no sujetarse a esta autoridad, querían ser su propia autoridad, entonces siguiendo su propia agenda, por decir así, o sea, cometieron muchos errores en la historia de la humanidad en el nombre de Dios, pero realmente no fue Dios, ni fue la iglesia, ni fue la Biblia, fueron la visión del hombre propio por tratar de construir su propio reino en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, utilizan ejemplos de personas humanas que han cometido errores para tratar de darle valor a la verdad y la importancia de la verdad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería mencionar, ¿no? Entonces, me llama a como Lili decía, ¿no? Los cristianos a veces no les gusta envolverse, ¿no? Yo conozco muchos cristianos que aman a Jesús mucho, pero dicen, yo nada más quiero hablar de Jesús. A mí no me interesa hablar de nada, yo nada más quiero hablar de Jesús. Y con esa mentalidad podemos ver cómo la izquierda sí son bien unidos para destruir las cosas que Dios ha creado. La izquierda sí se une, la izquierda sí se levanta, la izquierda destruye si es necesario que tengan que destruir a su paso para conseguir sus logros. Entonces,
Si la iglesia se uniera, ¿verdad? También para proteger, como dice Lili, no nada más para abrazarlo, sino también para defender y protegerlo. Hay muchísimas leyes que se están levantando ahorita, por ejemplo, aquí en el estado de California, donde estoy ahorita, terribles, 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 terribles. Y los papás no quieren saber, no saben, no se quieren envolver con políticas, porque, ay, no me quiero, yo nada más quiero hablar de Jesús. No podemos llegar, estamos en un punto que ya no podemos ser omitivos de lo que está pasando realmente. Ya tenemos que actuar. Mucha gente ve el gobierno como que el gobierno es el que debe de decidir lo que hace eso es del gobierno, eso le pertenece al gobierno, sí, pero aunque Dios instituyó el gobierno debe ser siempre debemos de mantener un gobierno pequeño, porque cuando es un gobierno grande, atraviesa y sobrepasa la autoridad y los derechos de las personas. No hay tal cosa como que el gobierno nada más está buscando el beneficio de las personas. Claro que no. Busca el control total de las cosas y poco a poquito hemos cedido, nada más hemos renunciado a derechos que nos pertenecían y que los hemos dado al gobierno sin cuestionar ni nada, porque pensando que el gobierno sabe mucho más que nosotros. Cuando nosotros tenemos un Dios que nos ha dado, dice la palabra de Dios, que en la palabra de Dios se encuentran todas las cosas para la vida y a lo mejor qué otra cosa dice, pero que necesitamos para en este mundo, ¿no? Entonces hemos dependido del gobierno y hemos decidido que él es el que sabe más que nosotros para incluso las cosas que necesitamos aprender, las cosas que necesitamos incluso consumir y comer. La hemos depositado en las manos del gobierno. Y la otra cosa que quería mencionar era de dice, no es verdad en la página, quién sé qué página es, pero dice, crítica del positivismo relativista. No es verdad que la democracia respete por igual todas las opiniones políticas, porque ella misma es una opinión política junto a otras, aunque posiblemente la más conforme a la dignidad y a la libertad humanas. La democracia se sostiene no solo sobre el valor de la igualdad, sino principalmente sobre la común dignidad de los hombres. Un régimen verdaderamente democrático, antes que por la prevalencia de la opinión mayoritaria, se define por el respeto que tiene hacia todo ser humano. Y podemos ver que no hay respeto a todos los seres humanos cuando hablamos de cuando el aborto, cuando la vida no todo el mundo merece vivir, ¿verdad? Solamente los que, si el niño no es deseado, no merece vivir, ¿verdad? El niño tiene que ser deseado, si no, si fue por una violación, si fue porque no tienen dinero los papás, está bien, o porque el niño tiene una enfermedad, no, Dios tiene, o sea, se está quitando la vida como si la vida fuera algo descartable, como una basura, ¿no? Como se puede subir a tirar a la basura. Y otra parte donde, como estaba mencionando, Ana decía que que están haciendo ver al occidente como el malo, ¿no? Como que siempre es el malo, como que siempre es el malo y que no se deben de meter en la autoridad de muchas cosas, pero por ejemplo podemos ver, el libro lo menciona, ¿no? Acerca que hay todavía incluso en México, ¿no? Y en Estados Unidos había tribus, ¿no? Donde los rituales eran de sacrificios humanos, donde pues si alguien se quería casar con una chica, la violaba y decía, bueno, ya es mía porque yo la puedo casar con ella porque ella es mía, ¿no? Entonces, cosas así, donde entonces es necesaria la intervención del gobierno, ¿verdad? Entonces, pero es como que como que todo está de cabeza, ¿no? Porque, ay, no, que ahí no se meta, pero que sí se meta aquí, pero que no se meta acá, en las cosas donde sí se debe de meter, porque obviamente, pues eso está mal, ¿no? O sea, eso sí, obviamente ahí es donde debe de intervenir el gobierno, obviamente es para eso, para donde se requiere que se interjecte el gobierno para cosas así, ¿no? Y pero ponemos en el nombre que todo es malo, todo es malo, todo es malo, y como dice la Biblia, no, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Bueno, fue un libro que le comentaba ahorita a mi esposo, tenía que escoger algunas citas y qué complicado porque creo que subrayé como 200. Entonces dije, ¿hacia dónde puedo dirigir un poquito mi comentario? Y creo que algo que me llama la atención es cómo los autores se enfocan también en el cristianismo y su respuesta ante esta situación y qué es lo que hacia dónde debemos de dirigirnos, ¿verdad? Como cristianos. Entonces él dice,
Voy a leer algunas citas en relación a esto. Y pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está sucediendo a los cristianos? ¿Por qué hemos renunciado a la pretensión de verdad que durante siglos ha dado impulso a la labor no solo evangelizadora, sino también científica y académica? Porque vemos en el libro, como él menciona, o sea, como los científicos, los que encontraron, bueno, los que trajeron tanto conocimiento, muchos de ellos eran pues creyentes. Y habla de Kepler y no recuerdo si ahí menciona Einstein, bueno, son varios los que menciona. Y hemos renunciado a eso, ¿verdad? Esa verdad también menciona eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos no somos como otras religiones que se basan en la tradición, sino que nosotros apelamos y defendemos que el cristianismo habla, ¿verdad? Que es la verdad, o sea, es el camino, es la verdad. Entonces, ¿por qué hemos renunciado a esto? Y él dice, la respuesta sin duda cabe en múltiples respuestas, hay muchas respuestas para esto, pero todas estas respuestas caen en una sola, que es, nos falta fe. O sea, hay una falta de fe, hay una falta en creer en esta verdad. Y dice, el cristianismo encuentra hoy su más corrosivo oponente en una razón que no peca ya por arrogancia. En su tiempo, pues a lo mejor la iglesia pecaba de arrogancia en tener y defender esta verdad, sino por una renuncia suicida. O sea, hemos renunciado a la razón. Y cómo la fe se sustenta en la razón, ¿verdad? Por lo que mencionaba al principio Gina, o sea, nosotros podemos ver las leyes naturales y de ahí poder sustentarnos en que pues hay un creador racional y que de esa misma forma pues todo tiene un orden y todo tiene leyes impuestas no solamente en lo físico, sino también en lo moral, ¿verdad? Entonces, la fe se sustenta también en la razón. No podemos también desconectarlo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Como que no, pues los cristianos, es algo como muy, pues no tiene algo de razón, o sea, es como muy subjetivo, ¿no? Entonces, dice, en la medida en que la religión renuncie a su componente racional, quedan las puertas abiertas para el fundamentalismo, el literalismo, el sentimentalismo y otras derivas, ¿verdad? Y como vemos también ahorita que se defiende pues lo que yo siento, lo que yo creo. Y cuando no conoces a Dios eso pasa, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu brújula? ¿En qué te estás apoyando? ¿Qué es lo que te está dirigiendo? Pues tu sentir, tu sentimiento, lo que tú crees que es. Dice, entonces él habla, ¿verdad? Pues de que, bueno, los autores aquí dicen, la razón humana es fiable, o sea, necesitamos, pues, creer, ¿verdad? Creer. Dice, la razón es fiable, ¿por qué? Porque es un reflejo de la razón divina, o sea, nosotros estamos creyendo en un Dios racional. Y sí, es limitada, puede ser que es limitada, por eso Charles Mason lo dice, ¿verdad? O sea, no podemos apoyarnos solamente en la razón, ¿por qué? Porque puede ser dudosa, ¿verdad? Pero entonces necesitamos en dónde apoyarnos en esa razón. Sabemos que es en la palabra de Dios. Y dice, entonces es limitada porque se trata de un reflejo imperfecto. Pero podemos fiarnos de nuestra razón porque nos fiamos de Dios, dice aquí el autor. De esa fuente, el cristianismo ha derivado la visión del mundo como una realidad que, siendo creada por Dios, debe tener una racionalidad intrínseca y, siendo distinta de Dios, tiene una autonomía basada en las leyes que el creador le ha impuesto. Dice, por tanto, es capaz de penetrar con su conocimiento en las leyes racionales del universo y el mandato divino de dominar la tierra, que convierte al hombre en cooperador de Dios en el orden al perfeccionamiento de la naturaleza. Bueno, es volvernos nosotros como cristianos a sustentarnos en la verdad y a poderla proclamar.
Sí, y bueno, también quería comentar un pasaje que yo creo que trae descanso ante toda esta situación, pues que ya la estamos viendo, ¿verdad? Y que puede inquietarnos. Y hay un pasaje en la Biblia, Salmo 11. El Salmo 11 habla pues de cuando se rompen, cuando se quebrantan estos cimientos, ¿verdad? Nosotros estábamos pues en ciertos cimientos formados, aunque como mencionaba ahorita Gaby, pues realmente el pecado viene pues desde el jardín del Edén, ¿verdad? Y también en Romanos 1 dice eso, ¿verdad? O sea, los hombres desecharon la verdad y la cambiaron por mentira. Pero como que cuando hubo un auge del cristianismo, pues se asentaron muchos fundamentos y la sociedad estaba creciendo académicamente, como decía aquí, científicamente. Y ahorita se están rompiendo todos estos cimientos y dice el Salmo 11, entonces dice el versículo 2, los malvados ponen las cuerdas a sus, perdón, desde antes, porque dice, prácticamente es como que a los cristianos, ¿verdad? Como que les dicen, ¿por qué no te vas como un ave a las montañas para ponerte a salvo? O sea, como que vamos a escondernos o vamos a huir de toda esta situación. Y dice, los malvados están poniendo las cuerdas en sus arcos y están acomodando sus flechas sobre las cuerdas y las están disparando, dice, desde las sombras contra los de corazón recto. Entonces, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, aquí estamos viendo los fundamentos de la ley, o sea, de la verdad y del orden, estamos viendo ahorita un desorden, ¿verdad? Se está desmoronando todo esto. ¿Qué pueden hacer los justos? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Entonces, a mí esto me trae descanso el saber que, pues, que el Señor está en orden y en gobierno, aunque pareciera que, pues, ahorita hay muchos que se están levantando para querer gobernar, ¿verdad? Y vemos el Estado metiéndose y queriendo tomar el control de todo. Y comentaba el pastor Miguel Núñez en un programa reciente en Entendiendo los Tiempos, pues, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Pues a que nos van a querer ahorcar más, a un autoritarismo. O sea, va a haber un autoritarismo y como va a haber tanto desorden y la gente se va a cansar, va a decir, no importa, está bien que haya un autoritarismo, que necesitamos leyes. O sea, ahorita es como que no necesitamos leyes, pero estas leyes van a venir a ahorcarnos y entonces saber que ante todo esto, pues Dios está gobernando, ¿verdad? Esa es mi aportación. Gracias, Jazz. Bueno, justamente ya tocas tema del capítulo 3 que habla de la razón. Y sí, algo que me quedó muy claro de este capítulo es precisamente cómo Dios es un ser racional, ¿no? Y da la razón al hombre para conocerle, o sea, no es un conflicto, ¿no? Entre la razón y la fe, o sea, todo eso ha sido precisamente parte de la oposición que ha tenido el cristianismo. Pero sí, tal cual vemos que justamente el cristianismo es ese blanco de ataque, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, desde la filosofía positiva que se metió en la educación en México, por ahí del gobierno de Benito Juárez, como ya lo he comentado, que claramente, o sea, el ataque es directo contra el cristianismo. Se hablan de otras religiones, pero dice el cristianismo es el que tiene que desaparecer. Entonces, sí, la razón, Dios se ha revelado al hombre y lo podemos ver a través de la creación y lo podemos ver a través de las leyes, ¿no? Que como bien comentas, no solamente son físicas, ¿no? También son morales, espirituales y todos tenemos una conciencia, ¿no? Que si bien ellos han tratado como de cambiarla, ¿no? De formatearla y meter obviamente otro tipo de ideas en la conciencia de cualquier manera, pues sí podemos ver que esta conciencia ha estado presente con el hombre desde siempre, ¿no? Incluso desde los primeras civilizaciones que vemos que ya tenían ciertas nociones de cómo hacer y conducirse, ¿no? De la vida, por ejemplo, cómo se llevaba a cabo. Entonces, sí,
Creo que el tema de la razón es el ataque más duro, pero creo que en la pedagogía, como bien comentas, encontramos mucho de este tema de la razón. Y creo que hay muchos paralelos. A mí me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes también, de lo que podemos ver que resulta en la propuesta que da Charlotte Mason, ¿no? Creo que su propuesta era anticipada a esto, ¿no? Creo que tenemos en esta propuesta educativa muchas herramientas para enfrentar este ataque del relativismo moral, porque está sentando bases sobre una verdad que es objetiva, que es universal, y entonces le das al niño ese material para que él pueda hacer juicios más correctos, ¿no? No apoyados en la razón únicamente, sino en el conocimiento de la verdad, ¿no? Finalmente la razón, decía ella, ¿no? Debe ser sierva, no dueña, ¿no? Porque si la razón se adueña, pues puede creer muchas cosas que no, ¿verdad? Justamente pues el pecado hace que uno busque la verdad donde no es, ¿no? Y la trate de reconstruir uno mismo. Entonces, sí, esta parte de la razón, creo que es una de las cosas más interesantes de los capítulos que aparece. En el tema de la verdad, de la belleza, de la virtud, ¿no? Es impresionante porque vemos que Charlotte Mason hace un paralelo bien interesante, da una propuesta, ¿no? Que resuelve este tema de cómo no es la belleza algo subjetivo, ¿no? La belleza es una verdad también, ¿no? El arte que vemos hoy es un arte, a la música de hoy le pueden llamar arte, ¿no? Le pueden llamar música cuando no es música, porque no hay un parámetro de verdad, no hay virtud, o sea, si todo eso ya depende del sujeto, y si el valor, algo que comenta el libro y que llama la atención, el valor se convierte en valor cuando tú le das ese valor, si no le das tu valor no vale. No importa, no tiene nada, no tiene un valor en sí mismo, es dependiendo de cómo tú lo percibes. Entonces, Gaby, te escuchamos. Ay, retomando lo que decía Jazz, que nos falta fe para creer que tenemos la verdad, y lo que comentaba Lili de que somos muy temerosas y que somos cobardes para defender la verdad. Es impresionante, sí, la presión que hace la opinión general sobre nosotras, ¿no? Porque nosotras sabemos que Dios nos habla a nuestra razón, primeramente a través de su palabra. A todas nos ha convencido de nuestro pecado y sabemos que Él sigue transformándonos a través de su palabra. Pero cuando estamos enfrente de un grupo de ateos incrédulos que están atacando la verdad, es muy fácil ser cobardes. Y les comento rápidamente que yo en 2014 tomé un diplomado se llamaba La Dimensión Ambiental en las Políticas Públicas. Lo tomé en la UNAM. Y bueno, la maestra que nos dio el módulo de biología, que fue el primero, empezó su presentación con: en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, pero burlándose, ¿no? Hasta que todo su discurso lo fue llevando hasta que Darwin mató a Dios, pero que Darwin fue muy buena persona. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser buena persona aunque no creas en Dios? ¿O seguir como con fundamentalismos y con creencias que tal vez ya son obsoletas? Y entonces, todos los alumnos que estaban ahí, que pues muchos eran profesores, doctores, estaban como asintiendo lo que ella estaba diciendo. Y yo decía, es que algo tengo que mencionar, pero siempre estaba como el miedo a, ¿qué tal que yo digo algo y ella me lo rebate y yo me voy a quedar así como callada y en lugar de hablar la verdad, voy a quedar como, hacer quedar en ridículo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y le regalé un librito, un folletito que está en la iglesia sobre la evolución, sobre la falsedad de la evolución. Se lo di un día antes de la clase y entonces me acuerdo que dijo: hoy vamos a demostrar que la evolución es una realidad, aunque tenemos entre nosotros una compañerita religiosa que opina lo contrario. Y yo ahí, en lugar de levantarme y decir, es que la evolución es una teoría, no es una ley, ¿no? Y necesitas fe para creer en ella. Nadie ha visto evolucionar una especie.
Así como yo no vi a Dios crear el mundo, pero tú tampoco has visto que una especie evolucione. Entonces, es una cuestión de fe. Y yo no tuve el valor de decirlo. Y son cosas que se te van quedando, de decir a Dios, perdóname, porque también en las lecturas todo el tiempo estaban atacando el mandato cultural. Dieron una vez una lectura de cuánto cuesta, no solo en términos económicos, sino ambientales, tener un hijo en Estados Unidos. Entonces era todo el dióxido de carbono que el bebé produce, no solo al respirar, sino en los pañales, cuánta contaminación va al ambiente, porque muchos de ellos tenían esta corriente de Deep Ecology, que es como que los bosques estuvieron antes que nosotros en este planeta y por eso necesitan más honor, más cuidado y prácticamente que se quede la naturaleza y que el hombre desaparezca, ¿no? Si eso es lo que se necesita. Eso es lo que ellos proponen. Entonces, como que la idea era, ya no tengas hijos porque estás afectando el medio ambiente. Y también fue la primera vez que yo escuché que el género no depende de tu biología. Y yo me impresioné porque la pregunta era, ¿el género depende de tu sexo? Y yo, pues sí. No, y todo el mundo se me vino encima y yo pues todavía no me casaba, pero cuando hablé de que mi, pues mi como meta era casarme y criar a mis hijos, igual se me vinieron en contra, pero a lo que también quiero ir con este punto es que una de las compañeras que más me atacó y que yo le contraargumenté todo lo que me decía, al final se acercó conmigo y me dijo, porque yo le decía, es que yo no estoy en contra de que la mujer esté fuera de su casa, yo en ese tiempo pues trabajaba, era soltera, ¿no? Pero yo quisiera dedicarme a mi casa, siento que ahí tengo un llamado más permanente que fuera de mi casa. Y entonces ella me dice, no, es que la esclavitud de la mujer en su casa, ¿cómo crees? Y cuando acabamos de la discusión, se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá siempre se dedicó a la casa y yo sí, te puedo decir que mi mamá es una mujer feliz, que se encargó de criarnos a mí y a mi hermana y, o sea, le daba toda la razón a lo que yo estaba diciendo, pero es como muy en lo personal, ¿no? Porque todo el discurso y el argumento de la mayoría como que pues te achica de lo que realmente tú piensas. Y con relación a esto, eh, y lo que decían de uno de los principios de Charlotte Mason, de que no te debes de confiar 100% en tu razón, porque, o sea, tu razón necesita un ancla para estar sustentada. Ahorita, pues el relativismo es esa ancla que es un caos y va de un lado a otro y no ancla la razón, pero nosotras sabemos que tenemos la palabra para depender, para que de ahí dependa nuestra razón. Y no sé si conocen del el libro de la Iglesia Neotestamentaria del autor que es el hermano Downing, tiene él también un libro que es el Catecismo Bíblico y en el primer capítulo habla de, está muy padre porque desarrolla muy claramente cómo la palabra es el fin de la autoridad, o sea, es fin de autoridad moral y es la única verdad. Entonces, está muy padre, no sé si está en PDF, pero sí veo manera de que tengamos ese primer capítulo, luego se los voy a compartir. Y relacionado con la pedagogía, el capítulo 2 de Relativismo y Libertad, que fue donde me atoré horrible, y ya puso una vez en el chat, es que tenemos que esforzarnos, pero no para llenarnos de conocimiento, sino para servir mejor al Señor. Y luego les decía, sí, donde sales de tu área, de tu zona de confort es donde vas a avanzar, ¿no? Y yo estaba atoradísima, pero cuando llegué a la parte de las virtudes y los valores, como que me desatoré y me encantó porque creo que la pedagogía nos tiene como esta fortaleza de que podemos enfocarnos en formar en nuestros hijos valores y desarrollar las virtudes que necesitan para alcanzar esos valores mediante la formación de hábitos. Entonces, por lo menos en el ámbito temporal, ¿no? Puse aquí porque pues sabemos que nuestros hijos necesitan del Señor para ser salvos. No depende de nosotros la salvación, pero dice Sugel Michelén en una serie de sermones que tiene de moldear el carácter de los hijos,
que el propósito de que moldemos el carácter de ellos es para ser los buenos ciudadanos de la tierra y buenos ciudadanos del cielo. Entonces la pedagogía nos da pues para ambas cosas, sabiendo que siempre la salvación depende del Señor, no de nosotros. Y otra creo es que es el tiempo y el valor que da Charlotte Mason, o sea, el valor que da Charlotte Mason al tiempo en la naturaleza, sobre todo con los niños más pequeños, porque ahí es donde está lo real, en oposición a lo virtual, en lugar de estar en la tele, en lugar de estar en el celular, que no digo que estén mal, ¿no? O sea, son herramientas a fin de cuentas, pero que pasen tiempo en la naturaleza, en lo que da cuenta de una mente creadora que está ahí, lo real, lo que se puede tocar y lo que es bonito, ¿no? Retomando lo de la belleza. Entonces, pues creo que si no podemos estar en un entorno o en un escenario político, pues podemos hacer política, o sea, somos entes políticos al formar a nuestros hijos, o sea, al empoderarlos, por así decirlo, ¿no? Y que si el Señor quiere, cuando ellos salgan de nuestras casas y vayan a la universidad, puedan ser defensores de la verdad por la formación que nosotros les podamos dar. Y pues gracias a Dios por esa labor que nos da, que muchas veces en el día a día, lo digo por mí, puedo llegar a minimizar y decir es que no estoy haciendo pues gran cosa, veo que no avanzo, pero en realidad el Señor pues dará el fruto. Si sembramos vamos a cosechar en nuestros hijos, y esa debe de ser como nuestra visión, que ellos puedan ser defensores de la verdad cuando ellos salgan de casa, que el Señor así lo permita. Gracias, Gaby. Sí, retomando un poquito el tema de la naturaleza, hay un capítulo en el libro, justamente creo que es en el en el 3, donde habla de la verdad. Bueno, dice, la verdad es divina, pero hay un apartado donde dice que el hombre ha hecho el mundo para el hombre, ¿no? O sea, se fascina con las calles, ¿no? Dice, pavimentadas, con los grandes edificios, con los parques diseñados por él, ¿no? Toda la arquitectura y todo, porque obviamente así se perpetúa, ¿no? También el tema de de la imagen del hombre, el hombre glorificando al hombre, digamos, ¿no? Pero cuando tú llevas a tu niño a la naturaleza, ¿qué puede ver? No ve intervención del hombre, solo ve la intervención divina. Y entonces ese le mantiene en un estado de reverencia, ¿no? De reconocimiento de que hay un ser absoluto, de un ser creador, de un ser que sostiene esa creación. Entonces, en esa parte, creo que hay muchas partes y este libro creo que vale mucho la pena leerse. No solamente como lo comentabas, Gaby, ¿no? No solamente para tú hacer política, porque hacemos política en la medida en la que nos involucramos con lo que está pasando, pero también creo que es importante este tema y estos temas porque nos dan pautas también para educar, ¿no? Y creo que contar con la pedagogía ha sido una herramienta muy, muy importante para las familias que estamos haciendo como esta batalla, ¿no? Cultural, como lo dice Agustín Laje, desde nuestras casas. Entonces voy con Ale y cierro con Elizabeth. Sí, gracias, Lili. Nada más quería hacer un comentario porque pues sí hemos hablado acerca de cómo este progresismo, este relativismo, pues ha impactado a las nuevas generaciones, ¿no? Que creo que son quienes más susceptibles están o más en la cuerda floja están, ¿no? Porque estamos todos siendo atacados por una misma mentira, un mismo mensaje, pero el tema pues también de la inmadurez por la edad pues es muy importante, ¿no? Y es muy riesgoso y hablando también de la pedagogía, Charlotte Mason habla de la importancia de forjar el carácter mediante los hábitos, ¿no? Entonces, creo que viene como mucho a colación el cómo podemos, a partir de esta lectura de este libro, el ser intencionales y perseverar en fortalecer, en el forjar el carácter de nuestros hijos, de nuestra juventud, y cómo estamos influenciando en ellos, ¿no? Eh, pues de manera integral, ¿no? En el día a día. Y quería
hablar acerca no nada más como de la juventud en general, sino de la juventud dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias, ¿no? Que a final de cuentas, pues estamos siendo una comunidad, somos hermanos, somos una familia y pues nos interesamos, ¿no? Pues lloramos con quienes lloran y nos gozamos con quienes se gozan. Y entonces, pues también lo que decía yo hace ratito, nuestros hijos es no nada más los biológicos o adoptados, sino el común de los hijos de la iglesia, ¿no? Que a final de cuentas, pues en algún momento, por la gracia de Dios, van a ser nuestros hermanos, ¿no? Y entonces van a formar parte también de la iglesia. Y cómo ha impactado el relativismo, el progresismo en la iglesia, ¿no? Hay un pequeño librito de Guillermo Viviani que se llama El progresismo cristiano. Entonces, esta es una cosita así chiquita de 40 páginas, los puedo compartir después, que habla acerca de cómo, o sea, el impacto dentro de la iglesia del progresismo. Pero a lo que quería ir era a Efesios capítulo 4, porque esto obviamente no es nada nuevo para el Señor y podemos verlo aquí, ¿no? Y podemos ver cómo nosotros podemos participar o poner nuestros escudos y nuestras espadas listas para el ataque, ¿no? Para la batalla en el día a día contra esto. Dice el versículo 11. Lo voy a leer en la NTV, que es un poquito como más sencilla de entender a la primera lectura. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ¿no? Que aquí cabe destacar que todos enseñan, ¿no? Todos tienen como una palabra para dar a alguien más. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y esto habla, sí, de los niños biológicamente y cronológicamente hablando, pero también espiritualmente hablando, ¿no? Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados, ¿no? O sea, como presionados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, creo que, pues, si Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia, nos ha dado estos regalos de poder capacitarnos y de poder enseñar a otros acerca de quién es la verdad, podemos madurar y crecer juntos, ¿no? Para que no seamos estos que son llevados como pelotita dentro de una caja, ¿no? De un lado a otro, sino que tengamos raíces profundas y raíces firmes en la verdad y entonces podamos defender, podamos ser como este estandarte, esta luz que se pone sobre la mesa, esta sal, como decía Lili, y que las demás personas puedan ver, pues sí, una luz de esperanza, ¿no? Y un ancla firme que no está enloquecida. Y me recordaba también en Mateo 7, en la parábola de los dos cimientos, ¿no? Y eso hablo un poquito más en el pequeño artículo escrito que hacemos también cada mes de las lecturas, porque al final de cuentas estamos poniendo nuestro fundamento, nuestra identidad, según el relativismo, en un montón de cositas que yo creo que soy o que quiero ser hoy, pero mañana puedo cambiar, pero la otra persona me dijo, pero, ajá, entonces al final de cuentas ese cimiento es como arena, ¿no? Que puede venir cualquier viento, cualquier lluviecita y va a ser destruido, ¿no? Y contrario a un fundamento firme, un fundamento en la verdad, que es Cristo, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces pueden venir un montón de cosas alrededor, pero no seremos destruidos, ¿no? Y esto
Jesús habla de que son las personas que escuchan su palabra y las obedecen y las llevan a cabo. Entonces sí es otra vez creo un llamado a, como decía Gaby, entonces ser valientes y hablar de la verdad, ¿no? Y defender la verdad, porque al final de cuentas, quien nos ha dado este regalo de poder enseñar, de poder hablar y este espíritu de valentía, ¿no? O sea, pues, la palabra dice, no de cobardía, ¿no? Sino de valentía y de amor, es el Señor, ¿no? Y el Señor no pierde ninguna batalla. Jesús nos ha dicho que vamos a tener problemas, vamos a tener tribulación, vamos a tener afrentas, pero que confiemos en su verdad, en Él mismo, porque Él ha vencido al mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos una buena esperanza, porque de repente creo que el libro también puede ser como muy, híjole, no, esto está mal y algunos dicen que ya Europa ya está en la fase terminal de la civilización y ahora venimos nosotros y qué nos va a pasar, ¿no? Entonces de repente si nos quedamos en eso podemos caer en desesperanza, pero creo que es importante recordar eso, ¿no? Que Cristo ha vencido al mundo, que estamos llamadas en este tiempo de estos años que tengamos de vida aquí para hablar del Evangelio, para madurar, para crecer en el conocimiento del Señor, porque nos espera una vida eterna, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería comentar también como para poner un punto de esperanza y de anclaje y de poder animar y animarnos unas a otras en la verdad. Sí, gracias, Ale. Creo que importante sí cerrar o ya comenzar casi el cierre de esta reunión con estos puntos que acabas de decir, porque es cierto que en medio de todo podemos caer en eso, ¿no? O sea, caer en la misma postura o en la misma ansiedad que tiene alguien que no tiene la esperanza en Cristo, ¿no? Y al final perder de vista para qué, ¿no? Creo que más que cualquier otra cosa, el libro nos lleva, por lo menos y personalmente, a un llamado más real y más práctico, ¿no? De el día a día, como lo hablaban, de vivirlo con conciencia, de sembrar la verdad primeramente con los tuyos, ¿no? Que son finalmente los que van a quedar después de ti y quienes van a hacer, pues, válido, ¿verdad? También toda la fe a través de transmitirla a sus hijos. Pero es cierto que todo esto es en un sentido de que no está desconectado de misericordia, ¿no? Ya lo comentaba Ale y me parece importante sí recuperar que es en amor, porque de pronto podemos pensar que estamos nosotros del lado correcto y perder la humildad que es necesaria no solamente para llegar a los pies de Cristo, sino para mantenernos ahí, ¿no? Esa humildad de decir, pues yo estaba igual, ¿no? O sea, yo no estaba mejor que tú, la verdad no la descubrí por una cuestión de mérito propio, ¿no? O sea, la verdad llegó a mí y me iluminó, ¿no? Entonces sí ver que muchas de las personas que se encuentran en esa, y en esa ni siquiera puedo llamar batalla, ¿no? Sino en medio pues de ese campo, ¿no? Que ellos han puesto, muchos se encuentran ahí por la ignorancia, ¿no? Porque nadie les ha hablado, ¿no? Muchas veces sí es, creo, proceder como bien resalta Ale, en amor, y la misma palabra lo dice, ¿no? En 2 de Timoteo 2, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? O sea, sí nos lleva precisamente a ver que tenemos que defender la verdad y la defensa de la verdad no es para yo salir ganando, no es para yo tener la razón, es para precisamente eso, ¿no? Por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, no es para mí y no es para yo salir victoriosa, ¿no? O victorioso, sino para que su nombre sea glorificado, recordando que todo lo que hacemos es para su gloria, ¿no? Es para darle gloria a Él. Entonces, vivir en un mundo en el que todo es relativo y tener la verdad nos hace responsables, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, sí, algo que es como claro que tenemos que defender es la verdad, ¿no? Y la verdad la conocemos porque la verdad nos ha iluminado, nos ha llevado a verle. Entonces,
Sí, me gusta pues lo que comenta Ale, porque nos lleva a reflexionar que no nada más se queda en una desesperanza de ellos tienen el poder y el control, no. Jesús nunca ha perdido el control y nunca perderá el poder, ¿no? Él lo tiene y él sabe cómo va a terminar la historia. Y nos ha anticipado, ¿no? Y el Apocalipsis es esperanza para el que le conoce y le ama, ¿no? Y ciertamente es terror para los que lo han rechazado, los que lo rechazan. Pero bueno, vamos con Eli para cerrar esta reunión y bueno, ya nos despedimos. Adelante, Eli. Gracias, muchas gracias. Pues antes que todo, quiero, darte las gracias, Lili, por ponernos a leer este tipo de libros. La verdad que no, para mí fue algo nuevo. No, al principio me costó mucho trabajo, así como que entre que lo empezaba a leer, lo dejaba y otra vez, ¿no? Pero poco a poco, híjole, me fui así enganchando y ya fue siendo cada vez más interesante y aunque había conceptos que no entendía, pero seguía, ¿no? Como que seguía, ¿no? Y a mí me dejó, me hizo analizar muchas cosas. Y ahorita escuchando a cada una de ustedes, pues más, ¿no? Como que me aclara muchas dudas, ¿no? Pero me hizo reflexionar en algo, es un versículo que dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y yo decía, ¿no? No, yo creo que no es una persecución muchas veces de que van a llegar a nuestra casa con pistolas, ¿no? Y por ser cristianos nos van a sacar, ¿no? O como en otros países, ¿no? Sino más bien esa persecución como ideológica por vivir piadosamente, ¿no? Y algo que mencionaba el libro es que, por ejemplo, ¿no? Que ahora los matrimonios, ¿no? O la familia en sí, pues va a ser como algo raro, ¿no? Como algo extraño, ¿no? Como que si tú te estás, por ejemplo, en casa, ¿no? Con tus hijos, pues es algo extraño, ¿no? Es algo raro para la sociedad, ¿no? O sea, y entonces me hacía pensar esa parte, ¿no? Que quien quiera vivir piadosamente serán perseguidos, ¿no? Y todo lo que ahorita, yo decía, cómo el libro está describiendo todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Toda la ideología de género, todo, tristemente, ¿no? Que decía que ya no quieren que haya papá o mamá, ¿no? Sino como que llamarlo como A y B, ¿no? A y B, algo así mencionaba, ¿no? Y el feminismo, ¿no? Todas esas cuestiones. Y ahorita con lo que mencionaban de que este libro se escribió en el 2013, yo dije, oh, pues describió todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero creo que, como bien lo mencionabas, pues es tiempo de estar firmes en el Señor, ¿no? Yo creo que es tiempo de que nuestra fe va a ser probada, ¿no? Y tiempo de sembrar en nuestros hijos, ¿no? Porque digo, ellos se van a enfrentar a todo esto, ¿no? Se van a enfrentar, ahorita lo que mencionaba Gaby, ¿no? De lo que vivió en este curso que ella tomó, me recordó la película de Dios no está muerto, precisamente, ¿no? Y cómo prepararlos, pues prepararlos porque van a llegar a enfrentar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese tipo de presión, ¿no? Aún la presión social está siendo muy fuerte, ¿no? Y, y yo lo veo, por ejemplo, mi hijo estaba yendo a fútbol, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? En cuestión de los chicos, ¿no? Me impactaba, o sea, me impactaba el ambiente, ¿no? Que se vive ya, ¿no? O sea, un ambiente, pues lamentablemente, donde se ve un descuido total de los padres con los hijos, ¿no? Y aún los maestros, ¿no? Faltando el respeto a los alumnos, ¿no? Y muchas cosas que yo dije, wow, ¿no? O sea, y un punto que menciona el libro es que decía, nuestra mayor crisis no es tanto económica, ¿no? Sino nuestra mayor crisis es una crisis de valores, ¿no? Y obviamente, bueno, sí es cierto, o sea, hay una crisis de valores total, ¿no? Y yo creo que una crisis mayor, pues no, es el pecado, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, hay una crisis de valores en las familias, como sociedad, todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita sí como que afirmo y confirmo lo que mencionas y lo que dice la palabra de ser luz, de ser sal en este mundo, ¿no?
y de enfrentarnos, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces como que nos han metido como que no te metas en ese ámbito, ¿no? Como que respeta, como que no digas nada, ¿no? Pero creo que, como lo hemos mencionado, ellos están avanzando, ¿no? Ellos sí están diciendo, ellos sí están dando sus ideas, ellos sí están proponiendo, ellos sí nos están queriendo imponer, ¿no? Y entonces, pues eso me lleva a estar así alerta, ¿no? A estar, a seguir trabajando en la vida de mis hijos, sobre todo, y yo digo, bueno, la persecución no está viniendo como a lo mejor yo me la imaginaba, ¿no? Sino más bien esa persecución ideológica por vivir piadosamente, ¿no? Entonces, que no nos extrañe, ¿no? Que el vivir piadosamente va a causar, pues, pues sí, va a ser raro, va a causar extrañez, va a causar, no sé, ruido, ¿no? Y a lo mejor burla, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Pero aún en eso, pues permanecer firmes, ¿no? Y pues eso sería mi comentario. Muchas gracias, Eli, por la aportación. Créeme que de todo lo que vamos construyendo aquí, de las reflexiones que hemos tenido con la lectura, pues seguramente vamos pues llegando a nuevas reflexiones, ¿no? No nada más a las que inicialmente tuvimos. Y sí, como lo comentas bien, está terrible la situación, ¿no? Ya nada más para cerrar, pongo este ejemplo, que es realmente triste y doloroso, ¿no? Pues nosotros estamos educando en casa y de pronto perdemos de vista lo que está pasando afuera, ¿no? Porque pues estamos atendiendo las necesidades de nuestros niños y estamos enfocadas en ellos, pero recientemente ya les había platicado que yo había servido en el campamento bueno, era un curso de verano del centro cultural donde vivimos. Y bueno, eso fue el año pasado. Todavía ya el año pasado, pues me alarmé mucho porque ya estaba yo fuera como de ese ámbito de la escuela y todo. Y fue terrible, ¿no? Ver precisamente que los adultos ya no pueden intervenir, ¿no? Ya no pueden decirle ni llamar aparte al niño para decirle, oye, estás haciendo mal, ¿no? Ya todo eso es casi penadísimo. Yo no lo sabía, ya tengo mucho tiempo pues que estoy educando en el hogar y no sabía que habían ciertas cosas que ya se prohíben hacer. Entonces, pues yo obviamente todavía las hacía y la verdad es que sí veía que los maestros, el director del centro cultural se me quedaba viendo y yo no sabía por qué. Luego ya supe que hay muchas cosas que no puedes llevar aparte al niño y decirle, oye, mira, nada cuestiones morales, porque todo eso es subjetivo, es relativo, entonces no te puedes meter en esos temas. No puedes tener contacto con el niño. Si, por ejemplo, el niño nos pasó, ¿no? Fuimos al jardín botánico y un niño pequeñito, como de 3 años, estaba aventando a las jardineras. Y justamente el guía del recorrido estaba diciendo, hay especies que están en peligro de extinción, que están ahí en las jardineras. No pueden pasarse para las jardineras porque son ejemplares pequeñititos que no se ven y si los pisas pues olvídate, ¿no? Entonces dijeron, no se deben pasar y este niño retador y desafiante estaba poniendo su pie primero, poniendo su pie hasta que en un momento se cayó a la jardinera, o sea, tal cual. Y yo vi que los maestros que iban, el director que también iba, nadie se metió, nada más le decían al niño como que le hablaban. Entonces, yo no sabía que no se puede tener contacto físico y agarré al niño de la mano, pero de esta parte del bracito y lo levanté y lo llevé aparte y traté de explicar, la verdad es que yo no sabía que no se podía, pero ya en ese tiempo, pues ya hace un año ya se me hacía algo bien alarmante, ¿no? Este año, pues por obvias razones ya no metí a mis niños, ¿no? Yo me quedé con ellos todo el tiempo, pero este año ya no los metí, pero casualmente llevé libros a la biblioteca que está ahí donde es sede del curso de verano y terriblemente mal, o sea, la sorpresa fue todavía peor este año, ¿no? Mis hijos pudieron darse cuenta de la situación en la que están otros niños y creo que incluso hubo dolor de parte de mis niños, ¿no? De ver la situación en la que estaban. Y yo me quedaba viendo, ya estamos así como muy vigilantes, ¿no? Ya incluso de los que no son nuestros hijos y veía cómo los niños, o sea, los encargados de la biblioteca estaban en su lugar como casi ciegos a lo que estaban haciendo.
y los niños estaban buscando la forma, buscando libros. Fíjense, yo ya tenía un ratito en la biblioteca con los niños, de manera que pude detectar algunos títulos que dije, no, esto voy a alejar a mis hijos, no se vayan a topar con este libro. Pues esos libros los estaban buscando estos niños, se escondían hasta atrás, donde nadie los veía, para llevarse los libros que no debían. Entonces, te queda esta cuestión de, ¿debo hacer algo o no debo hacer algo, no? ¿Debo hacer algo? Entonces sí, dije, bueno, voy a ir a ponerme a un lado, y cuando vea que el niño está tomando ese libro, le va a preguntar, ¿por qué te interesa ese libro, no? Entonces, mis hijos estaban conmigo y yo le dije al más grande, es que no podemos no preocuparnos por lo que está pasando, porque lo que sí vemos es indiferencia, o sea, hay una indiferencia terrible. Al adulto ya no le importa, como no son, si no le importan sus propios hijos, cuánto menos le va a importar los demás. Entonces hay una indiferencia total, en el que realmente yo les decía a los niños, a ver, váyanse para allá, ¿por qué se vienen hasta atrás? ¿De qué se están ocultando? ¿Qué están viendo? ¿No? Obviamente te ven como loco, ¿no? Y había niños que traían celular y estaban buscando sacar la clave de internet y me paré igual atrás, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Ya le pediste permiso al encargado de la biblioteca? No, entonces no vengas a tomar una contraseña de un lugar público, o sea, no hay no hay alguien que te esté cuidando, ni siquiera tienes autorización. Pero a lo que voy es que a veces ni siquiera en casos así nos sentimos como, y es que realmente nos han quitado incluso esa forma de intervenir, ¿no? Porque nos hacen ver que eso ya no se puede. O sea, tú no puedes venir y hablarle a ningún niño sobre temas de moral, porque eso ya le toca al padre, pero a la vez el padre no hace nada, porque todo es relativo, porque el padre puede creer lo que sea. Entonces sí estamos en un momento bien difícil, en el que o defendemos la verdad, ¿no? Y creo que es una buena lección para nuestros hijos también, pues que vean que más que temer al hombre, tememos a Dios, ¿no? Y que incluso una oportunidad así puede hacer que el niño, yo le decía a mis hijos, puede ser que el niño en el momento haya dicho, ay, esta señora loca, ¿de dónde salió, no? ¿Para qué viene y me dice? Pero probablemente haya dicho, pero ¿qué está mal de lo que hice? Porque ni sus papás le han dicho qué está bien y qué está mal. Y haya dicho, bueno, lo que estoy haciendo, pero les digo a mis hijos, ellos van y se esconden, saben que lo que hacen está mal porque hay una conciencia que les acusa, aun cuando nadie les haya enseñado. Entonces, que venga un adulto y le diga, oye, lo que estás haciendo no está bien, ve y pide permiso, ve y no te escondas, porque ocupas un libro que no es para ti, y todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay muchos desafíos, o sea, no está tan lejana la oportunidad en la que podemos hacer algo por alguien, ¿no? En la que podemos llevar, como comentábamos, con misericordia la verdad de la palabra, para que si acaso Dios concede que alguien se arrepienta, ¿no? Y volvemos al punto. Entonces, pues agradezco a todas el tiempo que le dedicaron. Gracias porque se pudieron conectar y porque compartimos, a pesar de que tenía cierto grado de dificultad la lectura, pudimos compartir pues las ideas más importantes que este libro nos dejó. Y creo que particularmente lo voy a volver a leer. Yo creo que por lo menos otras 2 veces más, para poder tener más, en esos conceptos en los que se atora uno, más claridad. Seguramente ya va a fluir más la lectura, y definitivamente recomendable el título. Y pues esperando, ¿no? Obviamente que este reto pueda llegar a término y que todas sigamos comprometidas, que aún a pesar de la dificultad que pudieran tener ciertos títulos, podamos terminar de leerlos. Creo que todos nos van a aportar de alguna manera. Y pues nada, ya sería cosa de que vean las personas que siguen el reto de lectura el siguiente libro que vamos a recomendar y a leer, que está relacionado con la pedagogía de Charlotte Mason, y que pues seguramente también nos va a aportar mucho para el tema educativo, y esperando también que pues siguiendo estos títulos también puedan tener un tipo de formación que les lleve a entender mejor su lugar como educadores, como padres, como ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, como lo comentaban también, ¿no? Ciudadano de 2 reinos. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por ver este video, y gracias también a ustedes por el espacio y el tiempo que le dedicaron a esta reunión.